Hola, ¿cómo les va? Bueno, espero que se encuentren muy bien. Vamos a seguir trabajando ahora con funciones, como veníamos trabajando y como les dije antes. Vamos a estar viendo la clasificación de funciones, que es importante para el próximo tema que sigue. ¿Sí? Bueno, vamos a compartir pantalla como siempre y vamos a empezar a trabajar. Bien, vamos a empezar con la clasificación de función, pero para eso primero tenemos que definir cuándo una función es función. ¿Sí? Una función es una relación que hay entre dos variables. La primera es la variable independiente y la segunda es la variable dependiente. Esto que yo les puse en el cuadrito de acá abajo es la definición matemática en símbolos, ¿sí? Y acá al costado les puse qué significa cada letra. La A invertida significa para todo. La E al revés con un signo significa que existe un único. Entonces, si yo leo esta definición, digo que F está definida de A en B, A va a ser el dominio, B va a ser la imagen, es una función de A en B si solo si para todo X que pertenezca a A, se verifica que existe un único Y que pertenece a la función. Qué lío, ¿no? Dirán, ¿qué acaba de decir la profe? Esto no lo entiendo. Bueno, vamos a ver primero en forma de conjunto, que es lo más sencillo y lo primero cómo se ve. Acá definimos qué es el dominio, qué es la imagen y qué es el codominio. A ver, vamos a leerlo. El conjunto dominio de la función está formado por los valores que puede tomar la variable independiente. La variable independiente gráficamente es el eje X, ¿sí? El conjunto codominio está formado por todos los valores que puede tomar la variable dependiente. Dependiente es el eje Y. Siempre recuerden que el eje Y depende del eje X. Y el conjunto imagen es un subconjunto de ese codominio, que son los valores que toma la función. Entonces, veamos esto a modo de ejemplo. Yo tengo el conjunto A, hagan de cuenta que hace el eje X, ¿sí? Tengo todos estos valores, entonces vamos a decir que es el dominio. Tengo el conjunto B, que todo el conjunto, como puse acá, es el codominio. Pero de eso nada más, yo utilizo esta parte. Entonces esto va a ser la imagen de la función, ¿sí? Acá se los pusimos dominio, preimagen, variable independiente, eje X. El codominio son las imágenes, es la variable independiente del eje Y. Pero de ese codominio que es del eje Y, yo solamente tomé esa parte. Esto es para que tengan una introducción y una noción de cada tema que vamos a empezar a trabajar ahora. ¿Cómo vamos a clasificar a las funciones? De tres maneras. La primera es inyectiva. Esto se lo voy a dejar para que ustedes después lo lean, ¿sí? Y gráficamente, ¿cómo vamos? Nosotros vamos a hacerlo gráficamente, no analíticamente, es decir, que no vamos a hacer cuentas para sacar cuándo una función es inyectiva o no. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Yo tengo la gráfica. Para ver si la función es inyectiva, vamos a trazar rectas paralelas al eje X. O puedo agarrar una sola, como yo estoy haciendo acá, y trazarla a lo largo, ¿sí? Cuando esa recta que trazamos horizontal al eje X, paralela al eje X, la pasamos por toda la gráfica, la tiene que cortar en un único punto. Si pasa eso, la función es inyectiva, ¿sí? Veamos en este segundo ejemplo. Tenemos la recta, vamos a hacer lo mismo si quieren, y van a ver. ¿Por qué esta función no es inyectiva? Porque al trazar rectas paralelas al eje X, fíjense que en todos los puntos, acá hay uno nada más a modo de ejemplo, pero si yo muevo esta recta a lo largo, en todos los puntos, la gráfica la está cortando dos veces. Entonces no es inyectiva, porque para que sea inyectiva, ¿sí? A elementos distintos del dominio le corresponden distintas imágenes en el codominio. En esta primera función pasó, en esta no. Para darme cuenta de eso, tienen que trazar la recta paralela, ¿sí? Y hacer todo lo que hicimos recién. Entonces, como primera actividad, ustedes tienen que definir cuál de estas funciones son inyectivas y cuáles no, ¿sí? Pasamos ahora a la sobreyectividad. La sobreyectividad es cuando al elemento del codominio le corresponde una preimagen, es decir, hay una imagen en el dominio, un valor en el dominio, ¿sí? Para darnos cuenta si una función es sobreyectiva, lo que yo tengo que calcular es la imagen de esa función y si coincide con el conjunto de los reales, es sobreyectiva, si no, no lo es. Entonces, yo tengo esta función, ¿sí? Acá ya estoy poniendo que es sobreyectiva, ¿pero por qué? Para definir la imagen de esta función son todos los reales. La función empieza acá, termina acá, el eje Y es el que determina, recuerden que el eje Y es el codominio, y la imagen es un subconjunto de eso. Entonces resulta, el codominio siempre vamos a poner que son todos los reales. Si la imagen también son todos los reales, entonces la función es sobreyectiva. Vamos a una segunda función. Defino primero
la imagen de esta función. ¿Cuál es la imagen de esta función? De menos 1 a más infinito, ¿sí? La imagen de esta función, repito, es de menos 1 a más infinito. Habíamos dicho que el codominio van a ser todos los reales. ¿Coincide? No coincide, son distintos, porque además esta parte no la estamos tomando. Entonces, en ese caso, la función no va a ser sobreyectiva, ¿sí? De nuevo, van a tener acá la próxima actividad donde ustedes van a tener que decir cuál de estas funciones son sobreyectivas y cuáles no. Bien. Y por último, vamos a analizar la biyectividad. Una función es biyectiva cuando es inyectiva y sobreyectiva a la vez. Acá la podemos analizar de dos maneras. Una opción es analizar la inyectividad, analizar la sobreyectividad. Si son ambas, listo, es biyectiva. Si no, la otra opción es trazamos rectas paralelas al eje X, ¿sí? Y para que sea biyectiva, la gráfica tiene que tocar en uno y un único punto del eje X y del eje Y, ¿sí? Si pasa eso, es biyectiva. Si no, no lo va a hacer. Entonces, miren, acá les puse una función a modo de ejemplo y vamos a ver qué es. La siguiente función está definida de menos 2 a 4, es decir, que este es el dominio, y de menos 1 a 3. Entonces, el dominio es de menos 2 a 4 hasta acá, y la imagen dice que es de menos 1 a 3. Bien, ese es el rango, pero miren nada más lo que está tomado acá. Entonces acá dice, la función es inyectiva porque toda recta paralela al eje X corta en un solo punto. Eso es verdad, si nosotros trazamos rectas paralelas, corta en un solo punto, es inyectiva. No es sobreyectiva, ¿por qué? Porque la imagen es distinta al codominio. Si la función ya está determinada la imagen, el codominio lo tomamos como esto. Acá me está diciendo que es de menos 1 a 3, y resulta que cuando yo miro acá, la imagen es de menos 1 a 2, que es lo que puse acá. Entonces ya de por sí son distintas, no es sobreyectiva. Por lo tanto, no va a ser biyectiva, ¿sí? Entonces, ustedes en este punto también tienen que indicar cuál es biyectiva y cuál es no. Como último punto, a modo general, van a tener que reconocer cuál de todas estas funciones son biyectivas y cuáles no, ¿sí? Clasificarlas inyectivas, sobreyectivas y biyectivas, mejor dicho. Entonces, las funciones definidas de reales, dice, reconocer si los siguientes gráficos corresponden a funciones definidas de reales en reales, y en caso de serlo, escribir el dominio y la imagen, y clasificarlas, ¿sí? Entonces, ¿qué van a tener que hacer ustedes? Van a tener que, después le voy a modificar el enunciado si lo entienden mejor, van a tener que primero definir el dominio e imagen de cada una de las funciones, ¿sí? Definen dominio e imagen. Una vez que definan dominio e imagen, van a analizar cada función, si es inyectiva, si es sobreyectiva o si es biyectiva, ¿sí? Por eso, pueden analizar primero la inyectividad, después la sobreyectividad. Si cumple ambas, va a ser biyectiva. Con esto van a tener que hacer lo que tienen acá. Van a tener que ustedes definir el dominio, porque no todas son de reales en reales, ¿sí? Es eso solo, por ahora, no es muy difícil. Vean el video todas las veces que ustedes lo necesiten. Para cada función, para cada clasificación, anótense y háganse de último un resumen cómo tienen que determinar cada una de ellas, ¿sí? Nos vamos a estar después encontrando seguramente por Zoom para charlarlo. Si no, me pueden ir preguntando a medida que van haciendo el trabajo, porque este tema, ¿sí?, va a servir para después hacer funciones exponenciales y logarítmicas. Me adelanto solamente a decirles eso y por qué. Así que es esto solo. Si tienen dudas me escriben, como siempre. Tómense su tiempo, miren el video tranquilo, ¿sí? Tranquilas, y lo analizan. ¿Está claro? Les mando un abrazo virtual grande, cuídense mucho y nos estamos viendo.